Mi esposa decidió humillarme públicamente llamando ridículos mis gestos románticos frente a sus amigas, así que dejé de financiar la vida de princesa que tanto presumía, y ahora la ironía es que está arruinada, desesperada y rogándome lo que antes despreciaba. Tengo 32 años y llevo 4 casado con Claire, de 27. Cuando nos conocimos, trabajaba a medio tiempo en una boutique exclusiva, ganando alrededor de $19,000 al año. Al principio pensé que tenía ambiciones de crecer en el área de ventas o saltar a una carrera mejor pagada. Pero me equivoqué rotundamente. 2 años después de casarnos, renunció para convertirse en influencer de estilo de vida. Abrió un perfil en redes y se dedicaba a subir fotos de batidos, frases motivacionales que copiaba de Pinterest y selfies de sus atuendos. Con apenas 3,000 seguidores, su alcance era mínimo, no pasaba de 47 me gusta por publicación y algunos comentarios de otros aspirantes a influencers que solo participaban en dinámicas de follow for follow. Aún así, Claire estaba convencida de que estaba construyendo algo especial y que solo necesitaba tiempo para crecer de manera orgánica. Mientras ella pasaba las mañanas en clases de yoga, cafés de moda y centros comerciales investigando tendencias, yo trabajaba más de 55 horas semanales como gerente de proyectos de construcción. Cuando nos casamos, tras apenas 8 meses de noviazgo, asumí las finanzas de la casa, porque Claire se reía diciendo que era mala con el dinero, como si su falta de responsabilidad financiera fuera graciosa en lugar de preocupante. Mi sueldo se depositaba en la cuenta conjunta, y de ahí cubría todo: hipoteca, seguros, servicios, 2 pagos de coche, un total de unos $4,200 mensuales. Además, le asignaba dinero personal, que comenzó siendo $1,500 mensuales para ropa, belleza, salidas con amigas y lo que quisiera. Con el tiempo, esa cantidad se disparó hasta casi $4,000 al mes. En otras palabras, mi esposa, sin generar un solo dólar de ingresos, gastaba más que el sueldo bruto de la mayoría de las personas. Tratamientos faciales de $200, mechas de 150 cada 6 semanas, clases de yoga de 80, y compras sin fin. Su vida giraba alrededor de aparentar lujo, aunque detrás no hubiera nada real. Yo, por el contrario, crecí en un hogar donde mi padre siempre trató con cariño a mi madre. Y quise replicar ese ejemplo. Flores semanales de $60, escapadas románticas de entre 800 y $1,200, joyas de hasta $2,000 en ocasiones especiales. Solo en gestos románticos llegaba a gastar $8,000 al año. Ella, mientras tanto, dilapidaba $48,000 en banalidades. Para mí, amar era cuidar, hacer sentir especial a tu pareja, demostrar con acciones que valoras a la persona que tienes al lado. Durante años creí que eso era lo correcto, hasta que la realidad me golpeó en la cara. Hace 6 meses ocurrió lo que cambió todo. Nuestra 4º aniversario se acercaba, y quise preparar algo único. Pedí el día libre, gasté $400 en ingredientes de primera, carne madurada, langosta fresca, aceite de trufa. Cociné durante 6 horas seguidas, ensayando incluso un soufflé de chocolate que me llevó 3 intentos. Decoré la casa como un restaurante de 5 estrellas, rosas blancas por $150, velas, la vajilla de boda, fotos enmarcadas, una lista de reproducción con música de nuestras primeras citas. Todo estaba cronometrado para que al llegar se encontrara con la sorpresa perfecta. A las 7 de la tarde entró por la puerta con su amiga Sofía y su hermana Elise, con claras muestras de haber bebido demasiado en algún supuesto evento de networking que no era más que copas gratis y bolsas de regalo. Venían con planes de seguir la fiesta en un restaurante de moda del centro. Cuando Claire vio lo que había preparado, su expresión pasó de neutral a molesta en cuestión de segundos. Encendí las velas, dispuse las rosas en la mesa y presenté con cuidado los aperitivos. Apenas terminé, vi cómo Claire me miró con un gesto de fastidio tan exagerado que pensé que sus ojos se saldrían de órbita. En voz alta, lo suficientemente fuerte como para que todas sus amigas la escucharan, soltó sin piedad: «Por favor, deja de esforzarte tanto. Esto es patético. Estás desesperado». El silencio fue absoluto. Sus amigas parecían querer desaparecer de la vergüenza ajena, pero Claire no se detuvo. Giró hacia ellas y añadió con una sonrisa cínica: «¿Ven? Esto es exactamente lo que les contaba. Hace estas cosas cursis todo el tiempo, como si comprar flores y preparar la cena fuera suficiente para que yo lo adore. Es realmente ridículo». Ahí estaba yo, con camisa y corbata, una botella de sidra espumosa en la mano, presenciando cómo mi esposa reducía a polvo 4 años de matrimonio con esa crueldad tan ligera. No eran solo las palabras, era la forma en que lo dijo, como si hubiese estado guardando esa opinión durante años y por fin hubiera encontrado el público perfecto para exponerlo. Dejé la botella sobre la mesa, la miré fijamente y respondí con calma: «¿Sabes qué?
Tienes toda la razón. La confusión en su rostro fue indescriptible. Esperaba que yo me disculpara, que echara a sus amigas para hablar en privado. Pero en lugar de eso empecé a apagar metódicamente las velas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, ya sin tanta seguridad. Deteniéndome, contesté mientras recogía las rosas. Me acabas de enseñar algo muy valioso: el romance es patético cuando es unilateral. Así que se acabó. Nunca más seré patético. Pasé entre ellas sin detenerme, tiré las flores a la basura y saqué el teléfono. De ahora en adelante comeremos como simples compañeros de piso. ¿Qué prefieren? ¿Pizza o comida china? La cena elaborada terminó guardada en la nevera, intacta, y sus amigas huyeron tan rápido como pudieron. Esa misma noche, Claire intentó suavizar el daño con excusas. Me dijo que estaba exagerando, que había tenido un día complicado, que yo era demasiado sensible. El guión de manipulación de siempre. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Comprendí que durante años había estado representando en solitario una comedia romántica para alguien que no solo no la valoraba, sino que además se burlaba de mí a mis espaldas. Así que le hablé con firmeza. Mensaje recibido. No habrá más gestos románticos, ni conductas patéticas. A partir de ahora será todo práctico y transaccional. Ella, para mi sorpresa, se rió aliviada. Por fin, quizá podamos tener un matrimonio normal y maduro, sin estas tonterías de cuento de hadas. No sabía lo pronto que esas palabras la iban a perseguir. La mañana siguiente llegó la primera prueba real de mi nuevo enfoque. Durante 4 años completos había gestionado absolutamente todas nuestras finanzas, presupuesto, inversiones, pagos de facturas y decisiones importantes. No lo hacía por control o posesión, sino porque Claire presumía de ser totalmente analfabeta en cuestiones financieras. Para ella, su ignorancia era graciosa, incluso encantadora, cuando en realidad resultaba vergonzosa para una adulta. Cada sábado por la mañana invertía 2 horas en revisar todo el panorama económico, con café en mano, explicándole a Claire el estado del presupuesto, el rendimiento de las inversiones, los próximos gastos y las decisiones que debíamos tomar. Ella solía asentir distraída mientras navegaba en Instagram, y casi siempre cerraba la conversación preguntando si podía comprarse alguna ridiculez cara que algún influencer promocionaba esa semana. Ese sábado hice lo de siempre, preparé mi café y abrí la laptop en la mesa de la cocina. Claire apareció cerca de las 10, como siempre, porque nunca tenía compromisos importantes antes de esa hora. Llevaba el rostro perfectamente maquillado y la misma expresión ansiosa de costumbre. ¿Y cuál es el daño económico de esta semana?, dijo alegremente, mientras abría su teléfono para comenzar a desplazarse por las redes. No levanté la vista cuando respondí. Ya no voy a revisar más el presupuesto. Se quedó helada. ¿Cómo que no? ¿Qué significa eso? Significa que ayer dijiste que todo lo que hago por nuestro matrimonio es patético. Así que he dejado de hacerlo. A partir de ahora, te encargas de tus finanzas. La expresión de desconcierto absoluto en su rostro fue inmediata. Pero, yo no sé cómo hacer nada de eso. Existen Google y YouTube. Miles de tutoriales. Hazlo como cualquier adulto. No me refería a eso anoche, hablaba solo de lo romántico. Entonces deberías haber sido mucho más clara, porque lo que escuché fue que cuidar de ti y de nuestra vida juntos era patético. Y eso se acabó. Vi el pánico cruzar sus ojos. Claire jamás había pagado una sola factura. No sabía cuánto costaba la hipoteca, desconocía las fechas de los seguros, ni siquiera tenía las contraseñas de las cuentas en línea. Todo lo había manejado yo mientras ella jugaba a ser creadora de contenido. No puedes simplemente dejar de manejar el dinero de la casa. Mírame hacerlo. Ese mismo sábado tomé decisiones importantes. Fui al banco y abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Llamé al área de nómina de mi empresa y redirigí mi sueldo a esa cuenta. Después calculé la mitad exacta de los gastos del hogar y programé una transferencia automática hacia la cuenta conjunta para cubrir únicamente mi parte, $2,100 al mes. Esa era la cantidad que a Claire le correspondía aportar de ahora en adelante, su 50% de hipoteca, servicios, seguros, comida y necesidades básicas. La vida de clase media cómoda que había disfrutado gratis durante 4 años ahora tenía precio. El lunes, al intentar pagar un tazón de batido de superalimentos de $47, su tarjeta fue rechazada. Su reacción fue un espectáculo digno de ver. Me llamó gritando. «No puedes hacerme esto». ¿Hacerte qué? Tratarte como a una adulta responsable. No tengo $2,100 de sobra. No tengo dinero. Entonces tendrás que encontrar la forma de generar ingresos. Las semanas siguientes fueron un verdadero espectáculo. Claire, que hasta entonces había vivido como una socialité con mi dinero, tuvo que enfrentarse de golpe a la realidad económica que el resto de adultos lidia cada día. Su primera estrategia fue la negación absoluta.
Insistió en usar las tarjetas de crédito de las que le quité acceso, acumulando rechazos en distintos comercios. Me llamaba 3 o 4 veces al día, exigiendo que resolviera el problema técnico, convencida de que era un error bancario y no una decisión consciente mía. Su segunda estrategia fue la manipulación emocional de siempre. Al principio, Claire intentó lo de siempre, la actuación melodramática. Lágrimas de cocodrilo, promesas exageradas de que ahora sí sería más agradecida y que empezaría a valorar lo que yo hacía por ella. Incluso llegó a insinuar que, si seguía manteniéndola, me compensaría con intimidad física, como si eso fuese una especie de moneda que yo estaba desesperado por obtener. Esa jugada, que en otro tiempo habría funcionado con mi ingenuidad, ya no tenía ningún efecto en mí. Cuando se dio cuenta de que esa vía no iba a darle resultado, cambió radicalmente de estrategia, pasó al ataque. Entre gritos y reproches, me acusó de estar ejerciendo abuso financiero porque me negaba a seguir costeando su vida de lujos. Lo curioso es que, agotadas esas 2 primeras cartas, se vio obligada a probar algo que no imaginaba, conseguir un empleo. Y ahí fue cuando la situación se volvió realmente interesante. Por primera vez en 2 años, Claire volvió a trabajar. El puesto era todo menos glamuroso, dependienta a medio tiempo en una boutique local muy parecida a la que tenía cuando nos conocimos. El salario era de $16 la hora, con suerte 25 horas semanales si el negocio estaba lleno. Traducido, apenas unos $400 brutos por semana, que se quedaban en 1,300 mensuales después de impuestos. Para alguien que llevaba tiempo gastando alegremente $4,000 al mes en caprichos, la diferencia fue un golpe brutal. El choque con la realidad fue inmediato, y debo reconocer que fue hasta entretenido presenciarlo. Cada tarde volvía a casa arrastrando los pies, quejándose amargamente de lo duro que era estar tantas horas de pie, de lo insoportables que eran algunos clientes, de lo injusto que era tener que trabajar los fines de semana cuando en su cabeza debería estar en brunches interminables con amigas o creando contenido para sus redes sociales. Se quejaba con frases teatrales como, mis pies me matan, soltadas con un dramatismo que parecía sacado de una obra de teatro barata. Yo apenas levantaba la vista de mi libro y respondía con calma, qué pena, suena incómodo. Un día me contó, indignada, que su jefa la había obligado a reorganizar toda la sección de rebajas. Lo relataba como si se tratara de una tortura medieval. Yo simplemente asentí, eso debe haber sido frustrante. Y cuando me preguntaba con tono exigente, ¿no vas a hacer nada al respecto?, mi respuesta era clara, ¿qué quieres que haga? ¿Llamar a tu jefa para decirle que mi esposa es demasiado delicada para el trabajo minorista? El yo de antes, el que se desvivía por complacerla, seguramente habría corrido a darle masajes en los pies, habría escuchado horas de quejas y, en un arrebato de debilidad, incluso le habría sugerido que dejara el trabajo si le resultaba tan insoportable. Pero el yo renovado, ese que había aprendido a poner límites, veía las cosas con otra óptica, ese empleo era su responsabilidad y nada más. No era mi misión rescatarla de una vida laboral común que, por cierto, millones de personas enfrentan todos los días. Lo mejor vino después, cuando los números comenzaron a hablar por sí solos. Aunque trabajara al máximo de sus horas, Claire apenas traía $1,300 al mes. Su parte de los gastos comunes era de $2,100. Eso significaba que, sin importar lo que hiciera, siempre iba a quedar $800 corta. Y eso, ojo, suponiendo que no gastara absolutamente nada en caprichos, cosa que era prácticamente imposible para ella. Ya no había lugar para brunches de $200, ni maquillajes de 150 en Sephora, ni sesiones de compras online de 400 cada vez que se aburría. Por primera vez en años, debía tomar decisiones reales, pagar cuentas básicas o alimentar sus hábitos de consumo. Y, fiel a su estilo, siempre terminaba eligiendo mal. El primer mes fue un desastre predecible. Alcanzó a cubrir su parte de la hipoteca y los servicios, unos 1,850, y a comprar algo de comida básica por 200. Eso la dejó con $50 para todo lo demás. Duró apenas 11 días antes de caer en la tentación y gastar $300 en ropa usando una tarjeta de crédito que había mantenido oculta. El segundo mes, pagó de nuevo la hipoteca y compró víveres, pero esta vez dejó de lado los servicios para poder costear ropa nueva y productos de cuidado facial. Resultado, nos cortaron el internet. Cuando llamé a la compañía, me explicaron que solo podían reconectarlo a mi nombre porque la cuenta estaba a nombre de Claire y ella tenía un saldo pendiente. Cuando volvió a casa y descubrió que no había wifi, se indignó. ¿Por qué no funciona el internet? ¿Por qué no pagaste la factura? Era tu responsabilidad, respondí sin levantar la voz. Pensé que lo estabas manejando como siempre. Yo estoy cubriendo mi mitad. Tú eres responsable de la tuya. Es que necesitaba el dinero para otras cosas importantes. ¿Más importantes que la luz y el internet?, pregunté.
Se quedó sin respuesta. Para el tercer mes, la situación era un espectáculo tragicómico. Pagaba facturas según qué compañía la presionaba más fuerte esa semana o qué servicio necesitaba con urgencia. Era como ver a alguien intentar llenar una piscina con un cubo roto. Las deudas con las tarjetas no paraban de crecer, y el estrés comenzaba a reflejarse en su aspecto físico. Subió más de 15 kilos por alimentarse de comida rápida barata y por los atracones de ansiedad. Su piel estaba llena de imperfecciones porque ya no podía costear sus cremas exclusivas, y su cabello lucía descuidado y opaco tras meses sin ir a un salón. Pero lo más irónico de todo fue que su carrera de influencer empezó a desplomarse. Sin ropa nueva para presumir ni restaurantes fotogénicos para fotografiar, su contenido perdió la chispa aspiracional. Pasó de tener 3,200 seguidores a menos de 2,000 en apenas 4 meses. Una tarde, mientras devoraba palomitas de microondas para calmar los nervios, se quejó con frustración. Mis métricas de interacción han caído más del 60%. Yo, sin inmutarme, le sugerí. Quizá deberías pensar en un pasatiempo que no dependa de tener público. Esto no es un pasatiempo, es mi carrera, es mi futuro. Gritó. Bueno, normalmente una carrera implica generar ingresos reales en algún momento, respondí con tranquilidad. La explosión que siguió fue un espectáculo. Gritaba que yo estaba arruinando sus sueños, que estaba destruyendo su futuro, que la estaba saboteando de manera calculada, como si tuviera la obligación legal y moral de financiar sus delirios de grandeza en las redes sociales por el resto de su vida. Yo, mientras tanto, permanecí sentado en el sofá, con mi libro abierto, completamente sereno y ajeno a su tormenta. Porque hay una verdad que Claire nunca entendió: la vida adulta no se sostiene en ilusiones ni en likes, sino en responsabilidad y en hechos concretos. No estaba actuando con rencor ni buscaba castigarla. En realidad, lo único que hice fue empezar a tratarla como cualquier adulto funcional en el mundo es tratado, asumir sus propias cuentas, hacerse cargo de lo que consume, enfrentar sus problemas y responsabilidades en vez de esperar que alguien más los resuelva por ella. Lo curioso es que lo que para mí era apenas lo básico de la vida adulta, para Claire se convirtió en lo que ella interpretaba como un castigo cruel, casi como si yo estuviera cometiendo una injusticia imperdonable. Eso decía muchísimo sobre lo malcriada, caprichosa y desconectada de la realidad que se había vuelto a lo largo de nuestros 4 años de matrimonio. Lo llamo el mes de la explosión de su ego. Fue ahí donde la verdadera esencia de Claire salió a la luz, revelando lo que siempre había estado oculto detrás de la imagen impecable que había fabricado durante nuestra etapa de noviazgo. Todo ese disfraz de dulzura y ambición bien presentada se derrumbó, dejando al descubierto un carácter mucho más desagradable y oscuro de lo que yo alguna vez me hubiera imaginado. Su primera estrategia fue el chantaje emocional. Se dedicó a elaborar discursos interminables donde me pintaba como un villano despiadado. Me acusaba de estar arruinándola, de estar destruyendo poco a poco su vida y de causarle un trauma financiero imposible de superar. Decía que estaba siendo cruel y egoísta por no respaldar sus metas y aspiraciones. Me hablaba de sueños grandiosos, como si yo no hubiera estado financiando durante años absolutamente todo en su vida, desde la comida en la mesa, hasta sus intentos fallidos de convertirse en influencer. Ella lo borraba de la memoria convenientemente y se paraba frente a mí como si fuera una víctima indefensa. Al ver que esa vía no la llevaba a ningún lado, cambió la táctica. Entonces apareció la negociación disfrazada de promesa. Se ofrecía a ser más cariñosa, a demostrar gratitud, a valorar mi esfuerzo, siempre y cuando cubriera de nuevo sus gastos básicos. Me pedía un último empujón mientras ella lograba consolidar su marca personal en redes sociales. Juraba que me devolvería cada centavo en cuanto su carrera de influencer finalmente despegara y empezara a generar ingresos reales. Fue tan absurdo que no pude contener la risa. ¿De verdad crees que eso ocurrirá?, le pregunté. Llevas 6 años intentando lo mismo y lo único que haces es retroceder cada vez más. Ella replicaba con la misma cantinela de siempre: solo necesito un poco más de tiempo, estoy cerca de conseguirlo. Yo solo pensaba, lo que necesitas es un golpe de realidad urgente. Cuando ni el chantaje ni las falsas promesas surtieron efecto, subió la apuesta con amenazas. Me dijo que iba a contarle a toda su familia y amigos que yo la estaba maltratando financieramente, que iba a usar las redes sociales para arruinar mi imagen y hasta que llamaría a mi empresa para advertir que era un mal profesional por la forma en que trataba a mi esposa en casa. La miré con calma y le respondí sin alterarme: adelante. Cuéntales a todos que tu marido te abusa, porque espera que pagues la mitad de las facturas como cualquier adulto responsable. Veamos quién te toma en serio. Nunca se atrevió a hacerlo, quizá porque en el fondo sabía lo ridícula que sonaría esa versión. El espectáculo real vino después, cuando la vi intentar sostener un estilo de vida caro con apenas $1.300 al mes. Era como observar a alguien tratando de llenar una piscina olímpica con una manguera a la que apenas le gotea agua.
Iba a una tienda con la intención de gastar $20 en lo esencial y salía con 200 despilfarrados en cosas inútiles. Luego pasaba días debatiéndose entre poner gasolina o pagar su almuerzo. No tardó en acudir a su hermana Elise para pedirle préstamos de emergencia. Durante años, ella había sido su cómplice, alentando y justificando su irresponsabilidad. Pero incluso Elise llegó a cansarse de recibir llamadas que siempre terminaban en lo mismo, súplicas por dinero. Empezó a ignorar el teléfono. En paralelo, Claire intentó pedir préstamos en bancos y en plataformas online, pero no tenía historial crediticio porque yo había manejado nuestras finanzas desde el inicio, no tenía ingresos estables y sí una montaña de deudas con tarjetas. En todos los sitios fue rechazada. La desesperación la llevó a vender los regalos caros que yo mismo le había comprado. El collar Tiffany de $2000 que le regalé en nuestro segundo aniversario terminó mal vendido en Facebook Marketplace por apenas 400, solo para cubrir la cuota del coche. El bolso de diseñador que le di en su cumpleaños fue liquidado a menos de la mitad de su valor. Ver cómo se desprendía de años de obsequios pensados con cariño solo para pagar necesidades básicas me pareció la forma más clara de justicia poética. Lo peor ocurrió en el quinto mes, cuando intentó entrar en mi nueva cuenta bancaria sin permiso. Llegué del trabajo y la encontré en el despacho, frente al ordenador, llorando, buscando contraseñas y llenando formularios de recuperación. ¿Qué haces?, le pregunté. Estoy tratando de transferir dinero, pero la página no me deja entrar, respondió entre sollozos. Claro que no te deja, porque esa cuenta es mía y tú no eres usuaria autorizada. Pero necesito ese dinero ahora mismo, mañana vence la cuota del coche. Entonces págala con tu dinero. No tengo suficiente. Pues consigue un segundo trabajo o vende el coche y compra uno que realmente puedas mantener. La mirada que me dirigió fue de un odio helado, como si yo fuera un monstruo. Con voz dramática dijo, no puedo creer que me hagas esto. Yo le respondí, no te hago nada. Simplemente ya no hago nada por ti. Y eso no es lo mismo. Fue ahí cuando jugó lo que pensaba que era su carta definitiva, me recordó los votos matrimoniales, la promesa de estar juntos en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Yo le respondí con frialdad, sí, hicimos esos votos, pero fuiste tú quien los rompió primero cuando decidiste que nuestro matrimonio era patético y que yo era un hombre desesperado. Se quedó sin palabras. Al sexto mes, su situación era insostenible. Había reventado todas sus tarjetas y descubrí que, en secreto, tenía 3 adicionales que nunca me había mencionado. Su coche llevaba 2 meses sin pagarse y le llegaban cartas de amenaza del prestamista. Tenía una deuda de $800 con su hermana Elise, dinero que supuestamente devolvería el mes próximo, hacía ya 4 meses. Incluso estaba a punto de quedarse sin línea telefónica por falta de pago. Y pensar que apenas medio año atrás gastaba $300 en un solo brunch con amigas como si nada. Claire agotó todos los recursos que pudo imaginar para tratar de salir de sus problemas económicos. Primero recurrió a sus padres en busca de ayuda, pero ellos le cerraron la puerta sin pensarlo demasiado. Ahí me enteré de que durante años habían estado financiando en secreto sus excesos y caprichos antes de que nos casáramos, y que en realidad se sintieron aliviados cuando fui yo quien asumió esa carga. Intentó postularse a empleos que exigían preparación o alguna habilidad específica, pero la rechazaban en todos porque no cumplía con ninguno de esos requisitos. Incluso llegó a considerar volver a vivir con sus padres, aunque ellos también se negaron rotundamente. Su argumento fue directo, ya era una adulta y debía aprender a resolver su vida sola. El trabajo de medio tiempo en la boutique apenas le alcanzaba para cubrir lo básico. Incluso si hubiera conseguido turno completo, su sueldo apenas llegaría a los $2000 mensuales antes de impuestos, cifra que ni de cerca cubría el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Cuando la realidad la golpeó de lleno, recurrió a la estrategia típica de las personas acostumbradas a ser mantenidas, tratar de que otros resolvieran los problemas que ellas mismas habían creado. Una noche, después de volver del gimnasio, la encontré en la cocina rodeada de facturas, estados de cuenta y avisos de cobranza. Llevaba ojeras marcadas y una expresión de agotamiento extremo. Me recibió con un «tienes que ayudarme, no me queda otra opción». Le respondí con calma, no tengo que hacerlo. Eres mi esposa, sí, pero eso no significa que tu vida dependa de mí como si fueras una niña. Ella, ofendida, replicó, ¿de verdad, no es acaso el deber de un matrimonio apoyarse mutuamente? Yo le aclaré, el apoyo existe, pero se basa en la igualdad. Yo cubro exactamente la mitad de nuestros gastos compartidos, y tú deberías hacer lo mismo. Eso es ser pareja. Intentó justificarse, llorando de manera distinta a las lágrimas calculadas que había usado en el pasado. Esta vez eran sollozos genuinos, de alguien que siente que su mundo se desmorona. Se defendió diciendo que ya había conseguido un empleo y que estaba intentando salir adelante. Pero le respondí,
Conseguiste un trabajo de medio tiempo que apenas cubre la mitad de lo mínimo necesario, y actúas como si eso fuera un logro extraordinario. La mayoría de los adultos aprende a sostenerse por sí mismos antes de los 30. Sus lágrimas antes me habrían hecho dudar y correr a consolarla. Ahora, solo veía a alguien incapaz de aceptar que debía madurar. Le dije con frialdad, si no sabes cómo hacerlo, aprende. Usa Internet, pregunta a alguien más, busca información. Pero no esperes que yo lo resuelva todo por ti. Cuando se atrevió a acusarme de crueldad, decidí ser completamente sincero. Claire, durante 4 años te di absolutamente todo. Financié tus caprichos, tus errores financieros y hasta tus berrinches emocionales. Y cuando lo único que pedí a cambio fue respeto, me llamaste patético delante de tus amigas. Esta situación es producto exclusivo de tus decisiones. Por primera vez en todo el matrimonio, se enfrentó cara a cara con la consecuencia de sus actos y no tuvo argumento alguno para contraatacar. Las semanas posteriores se convirtieron en una especie de espectáculo. Era como observar a alguien intentando realizar una cirugía cerebral con guantes de lana puestos. Iba al supermercado con un presupuesto de $50 y terminaba gastando más de 200 en compras impulsivas. Se quedaba sin dinero para gasolina y tenía que caminar o pedir aventón. Pagaba la factura del teléfono, pero olvidaba por completo la del seguro del coche, y se sorprendía cuando llegaba el aviso de cancelación de la póliza. A la hora de hablar con cobradores de deudas, actuaba como si estuviera lidiando con empleados de tiendas de lujo, esperando comprensión por sus explicaciones de por qué no podía pagar. Evidentemente, no funcionaba. También se vio obligada a encarar la realidad social. Sus amistades estaban acostumbradas a que ella cubriera cenas costosas o actividades en grupo. Cuando dejó de poder pagar su parte, su círculo se fue reduciendo. Sophie y el resto de sus amigas, influencers, comenzaron a excluirla poco a poco de los planes. En Instagram, su contenido pasó de mostrar una vida de lujos a repetir las mismas fotos y atuendos, intentando maquillar la falta de recursos como si fueran elecciones minimalistas. El verdadero quiebre llegó al 7º mes, cuando su querido BMW fue embargado. Esa tarde, al regresar del trabajo, la encontré sentada en los escalones de la entrada, llorando como si hubiera perdido a alguien. «Se lo llevaron», me dijo sin mirarme. «¿Quién se llevó qué?», pregunté. «El banco. Reposeyeron mi coche». No puedo negar que sentí cierta satisfacción. Era el mismo auto que había insistido en comprar hacía 3 años porque, según ella, era parte de su marca personal como influencer. La cuota mensual era de $650, una cifra manejable mientras yo la pagaba, pero insostenible cuando representaba más de la mitad de sus ingresos. «Qué pena», le contesté entrando a la casa. Ella se levantó indignada. «¿Eso es todo lo que dirás?». Me giré y le respondí: «Dejaste de pagar, así funcionan los préstamos». Su reacción fue exigir: «¿Podrías ayudarme a recuperarlo?». «Son solo $1.300. Le contesté con firmeza: «Ese monto equivale a todo tu sueldo de un mes». «Sí. Yo tengo más dinero, pero es para mis gastos y mi futuro. Tú elegiste un préstamo que nunca debiste firmar. Eso no es responsabilidad mía». Lo que vino después fue un estallido monumental, gritos, acusaciones de que yo era cruel y que estaba destruyendo su vida, hasta la amenaza de que acabaría en la calle por mi egoísmo. Pero en ese momento, lo único que vi fue a una mujer que por primera vez estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Ella terminó arrojando su teléfono contra los escalones de ladrillo de la entrada de la casa, rompiendo por completo la pantalla. La ironía era evidente: no tenía manera de pagar una reparación ni mucho menos de reemplazarlo. Yo simplemente la observaba, sin dejarme afectar por aquella actuación dramática que pretendía conmoverme. Cuando finalmente se cansó de hacer su escena, hablé con calma. «Tienes exactamente 2 opciones. O encuentras la manera de ganar bastante más dinero, o aprendes a vivir con mucho menos. Esas son, literalmente, las únicas 2 alternativas que tiene cualquier adulto». Me miró como si le hubiese pedido resolver una fórmula de ingeniería aeroespacial. La situación se complicó aún más para ella cuando perdió el auto. Sin transporte propio, su vida ya complicada pasó a ser casi imposible. El trabajo en la boutique quedaba a 13 kilómetros de nuestra casa. Un viaje en Uber le costaba $15 por trayecto, lo que sumaba 30 diarios, es decir, 600 al mes, solo para llegar a un empleo donde ganaba apenas 1.300. La alternativa del transporte público tampoco era alentadora, necesitaba 2 horas de ida y otras 2 de regreso por la cantidad de conexiones. Intentó conseguir que amigos y familiares la llevaran, pero esa dinámica se agotó rápido cuando notaron que nunca tenía dinero para contribuir con gasolina ni podía devolver los favores. Incluso probó una vez ir en bicicleta. A los 20 minutos regresó agotada, quejándose de lo peligroso que era. No era peligroso en absoluto.
Lo que sucedía es que estaba fuera de forma y no tenía energía ni voluntad para pedalear casi 13 kilómetros. Al final no le quedó más remedio que renunciar a la boutique y buscar algo a pie de casa. El único negocio que contrataba era una pizzería que pagaba $12 la hora en el mostrador. Así pasó de un trabajo de medio tiempo en ventas al de medio tiempo en un local de comida rápida, reduciendo sus ingresos a menos de $1000 al mes. Mientras tanto, mi vida avanzaba en dirección opuesta. Sin el lastre constante de los gastos excesivos de Claire, empecé a prosperar en todos los aspectos. Ahorraba más de $4000 extra cada mes. Me permití comprar un sistema de cine en casa de alta calidad, renové completamente mi oficina, e inicié una cartera de inversiones con un asesor financiero. Además, estaba en la mejor condición física de mi vida, con una seguridad económica sólida y una tranquilidad mental que no sentía desde hacía años. El contraste era evidente, yo iba escalando peldaños y ella se hundía cada vez más. Y todo era consecuencia directa de las decisiones que cada uno había tomado. Sin embargo, Claire seguía sin aceptar el concepto básico de la responsabilidad personal. Incluso en su peor momento esperaba que alguien más la rescatara, sus padres, su hermana, sus amistades o yo mismo. Todos, menos ella. El límite llegó cuando me propuso mudarnos a un apartamento más barato para resolver sus problemas de dinero. Podríamos conseguir un lugar de una habitación por la mitad de lo que pagamos aquí, así solucionaría mis dificultades de inmediato, me dijo casi suplicando. Yo respondí sin alterarme, eso no resolvería tus problemas, solo los convertiría en míos. A mí me gusta esta casa y puedo pagarla sin dificultades. Si tú no puedes cubrir tu parte, entonces deberías considerar mudarte a otro lugar. Su cara reflejó indignación. ¿Quieres que me vaya de aquí?, preguntó. No. Quiero que empieces a responsabilizarte de tu vida en lugar de cargar siempre tus dificultades sobre los demás, le aclaré. En ese momento creyó sacar su carta más fuerte, pues si no vas a ayudarme, quiero el divorcio. Ella esperaba que me desesperara, que la rogara para que se quedara, que accediera a volver a la antigua dinámica económica con tal de salvar el matrimonio. Pero lo único que hice fue responder, perfecto, mañana mismo llamo a mi abogado. La expresión de absoluto desconcierto en su rostro fue inolvidable. El proceso de divorcio fue la lección más dura y definitiva que recibió en cuanto a consecuencias y realidad. Lo que nunca entendió de nuestra relación es que, legalmente, casi todo lo de valor era únicamente mío. La casa estaba a mi nombre porque la había comprado 6 meses antes de conocerla. Mi plan de jubilación, mi portafolio de inversiones y mis cuentas de ahorro eran bienes separados según la ley estatal. Vivíamos en un estado con reglas muy claras respecto a los bienes matrimoniales. Y como Claire prácticamente no había aportado nada a la acumulación de patrimonio durante nuestros años juntos, no tenía derecho a reclamar gran cosa. Su propio abogado, al que apenas pudo pagar con cuotas, le explicó la dura verdad de forma simple, estaba completamente perdida. No habría pensión alimenticia porque el matrimonio duró menos de 10 años y ella era perfectamente capaz de trabajar. No tenía derecho sobre la casa porque nunca figuró en la escritura ni aportó al pago de la hipoteca. Tampoco podía reclamar beneficios de retiro, ya que jamás contribuyó a ellos mientras duró nuestro matrimonio. Ella iba a salir de nuestro matrimonio de 4 años con exactamente lo mismo que había traído consigo, nada, salvo deudas. El pánico se apoderó de Claire de inmediato, de manera absoluta. De repente, comenzó a suplicar que intentáramos salvar la relación, asegurando con lágrimas en los ojos que estaba verdaderamente arrepentida y que había comprendido todos sus errores. Juraba que, de ahí en adelante, sería la esposa perfecta. Propuso que fuéramos a una costosa terapia de pareja, prometió buscar un trabajo a tiempo completo de inmediato e, incluso, me ofreció firmar un acuerdo posnupcial en el que renunciaba a cualquier derecho financiero futuro, con tal de que la aceptara de vuelta y la mantuviera otra vez. Pero ya era demasiado tarde. Todo aquello carecía de sentido. 3 meses después, el divorcio quedó finalizado. Claire se mudó con su hermana y Liz, quien, según imaginé, debió recibirla encantada. Yo, por mi parte, me quedé con la casa, mis ahorros, mis inversiones, mis cuentas de jubilación, lo más importante, mi tranquilidad y mi paz mental. Lo realmente interesante llegó 6 meses después de que la separación quedara sellada. Recibí un mensaje de texto de Claire, su hermana la había echado de casa tras apenas 2 meses de sostener su estilo de vida improductivo y deprimente. Ahora vivía en un minúsculo estudio en la peor zona de la ciudad, trabajando en 2 empleos de medio tiempo solo para poder pagar lo básico, renta y servicios. Había tenido que cambiar su teléfono por un aparato básico, un viejo celular plegable, porque no podía costear un plan de smartphone. Había subido alrededor de 18 kilos por comer compulsivamente y parecía haber envejecido una década en menos de un año. El mensaje decía, cometí un error enorme al dejarte, ¿podemos hablar, por favor? Lo ignoré sin pensarlo.
2 semanas después, otro mensaje, más desesperado: sé que probablemente me odias, pero estoy pasando por un momento muy difícil, podríamos vernos a tomar un café y conversar. Otra vez, silencio de mi parte. Un mes más tarde, insistió de nuevo: mi coche se averió y no puedo pagar la reparación. Sé que ya no es tu responsabilidad, pero no sabía a quién más pedirle ayuda. Tampoco respondí. Los mensajes se repitieron con frecuencia, cada vez más lastimosos. En ellos aseguraba que había aprendido mucho sobre la vida, que entendía ahora lo que yo traté de enseñarle sobre la responsabilidad, que era otra persona y que nunca más me daría por sentado si le daba una nueva oportunidad. Pero ninguno de esos textos obtuvo respuesta. El último llegó unos 8 meses después del divorcio: la próxima semana me desalojan y me quedaré en la calle. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿podrías ayudarme? Te prometo que devolveré hasta el último centavo. Solo necesito $800 para el alquiler, luego veré cómo salir adelante. Esa vez sí contesté, pero con una sola palabra: no. Claire no se rindió. Me llamó una y otra vez, 14 veces en un solo día, dejando mensajes de voz llenos de sollozos y promesas vacías. No respondí a ninguno. Después de eso, el silencio fue absoluto. No volví a recibir noticias directas de ella, pero con el tiempo escuché algunos comentarios sueltos de conocidos: que se había ido a vivir a un lugar mucho más pequeño, que trabajaba en cualquier empleo que encontraba y que se había apartado de casi todos. Lo curioso es que, en lugar de sentir pena, lo que experimenté fue una calma inmensa. No necesitaba saber con exactitud cómo acabó su historia. Lo importante era cómo terminaba la mía: en paz, sin cargas innecesarias, libre de una relación que solo me había drenado. Y con cada día que pasaba, confirmaba que mi decisión había sido la más acertada de mi vida.